¿Qué tal? Una vez más con ustedes, José Guillermo Ramírez Mendoza, ingeniero de aplicaciones de Global PLM. En esta ocasión veremos la definición de manufactura para estrategia de manufactura de 4 ejes para torneado. Y bueno, el video constará de 2 videos. En esta primera parte vamos a ver la parte de manufactura y en una segunda sesión veremos la parte de postprocesado y cambios. Para empezar vamos a observar qué es lo que tenemos en pantalla, que va a ser la pieza con la cual voy a estar trabajando. Si nos damos cuenta es una pieza circular, la cual es una pieza idónea para poder trabajar con torneado a 4 ejes. Nos vemos la estructura y cuál es la estructura física y geométrica con la cual cuenta. A continuación vamos a empezar creando lo que se refiere a un ensamble de manufactura. Este ensamble vamos a dar el nombre de turning y vamos a hacer la reutilización de algún template. Este template nos va a dar la posibilidad de poder crear automáticamente, como por ejemplo tipo de máquina, algún tipo de fixture y algún tipo de características necesarias para la creación de manufactura. Para empezar vamos a editar la definición de nuestra operación y aquí en operación vamos a observar que tenemos ya una previa colocación del fixture, que este fixture por ejemplo es un fixture que nos va a ayudar a determinar alguna serie de características importantes. Asimismo también vamos a irnos a la definición del tipo de máquina que vamos a estar utilizando. Para eso nos damos cuenta que vamos a utilizar una máquina de torno y fresado a 5 ejes. Vamos a seleccionar simplemente a 4 ejes, pero va a ser a 5 ejes en esta ocasión. Asimismo vamos a observar el tipo de herramientas que tenemos en nuestro carro de herramientas. Tenemos aquí la colocación de 15 herramientas. Cada herramienta es funcional para una serie de características en particular. Si nos damos cuenta es una de las herramientas para refrentado de torneado. Y seleccionamos aquí tal vez una herramienta para barrenado, también para nuestra parte de torneado. Una vez definido el tipo de herramientas, nosotros vamos a definir alguna serie de características como cero de máquina y así como superficies de retracción. Una vez teniendo esos puntos ya hechos, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a la colocación de la pieza con la cual vamos a estar trabajando y creando nuestras estrategias de maquinado. Para eso vamos a llamar nuestra pieza y si nos vamos a dar cuenta que al momento de llamar la pieza es una forma muy sencilla, tal vez el mismo trabajo de ensamble normal que poseemos en ProEngineer, que simplemente selecciono la pieza de trabajo y bueno, generamos un pequeño ensamble para la colocación de la pieza a la parte del fixture. Aquí vamos a seleccionar tal vez un tipo de desviación y tal vez vamos a agregarle una distancia de 1.25 para la creación de nuestras estrategias. Una vez definido esa parte vamos a mandar a llamar la pieza metálica con la cual vamos a estar trabajando. Aquí para eso bueno, seleccionamos simplemente la pieza, la estructura y tal vez un crecimiento de 2 unidades. Esa va a ser el tamaño de nuestra pieza. Vamos a cambiar el diámetro a 1.5 y tal vez a esta distancia. Si nos damos cuenta estamos creando el bloque metálico al cual vamos a estar extrayendo y agregando las estrategias para obtener finalmente nuestra pieza en particular. Una vez que tenemos ese punto vamos a empezar la creación de un drilling o de un barreno. Si nos damos cuenta del lado izquierdo en nuestro menú principal tenemos la colocación de las estrategias para lo que se refiere a fresado y en la parte derecha tenemos la estrategia para lo que se refiere al torneado. Seleccionamos drilling, seleccionamos un tipo de herramienta. Aquí voy a seleccionar este tipo de herramienta, la número 5, que es con la cual voy a estar trabajando. Asimismo tenemos la colocación de los parámetros y definición de trabajo de nuestras estrategias. Yo puedo tener un template. Ese template me va a dar la posibilidad de poder automatizar nuestro proceso, ya que yo tengo ya definido alguna serie de parámetros necesarios para la estrategia de refrentado. Una vez que tengo esa colocación, nosotros vamos a irnos a detalles, a seleccionar un eje individual, selecciono estrategia geométrica y bueno, aquí simplemente a seleccionar hasta donde quiero que se haga el barrenado, tal vez hasta 2 unidades. Una vez que tengo esa parte yo puedo pasar a una simulación de cuál va a ser el trabajo de mi barrenado y tener una pequeña simulación de cuál va a ser el barrenado directamente dentro de nuestra pieza. Una vez que tengo esa parte y obviamente el código G de manufactura, me voy a ir aquí al Process Manager y bueno, vamos a agregar una característica de remoción de material. De una manera muy sencilla, bueno, creamos una característica de remoción de material y tenemos aquí ya la estructura. A continuación vamos ahora nosotros a crear diferentes tipos de profiles. Estos profiles o elementos de trabajo nos van a dar la posibilidad de automatizar nuestro proceso de colocación de estrategias. Para eso, bueno, yo simplemente lo que voy a hacer a continuación es agregar tipo de profile, selecciono un tipo de sistema coordenado, nos damos cuenta automáticamente me coloca el perfil necesario para la colocación de mi estrategia y en una primera fase vamos a colocar tal vez que se refiere a un refrentado. Para ese refrentado aquí yo simplemente lo que hago es voy a colocar el tipo de material, el nombre, tal vez un face SD1 Prof y listo, aquí tenemos la primera estrategia. A continuación vamos a seleccionar una segunda donde yo una vez más me aparece el perfil necesario. Aquí yo coloco dónde quiero que trabaje mi segunda estrategia y una vez más pasamos a la colocación del nombre.
Tal vez vamos a colocar el nombre OED SD1 Prof. Vamos a colocar una tercera y cuarta y seguimos el mismo procedimiento. Seleccionamos sistema coordenado, seleccionamos cuál sería la segunda estrategia, en este caso la tercera. Y así mismo, si nos damos cuenta de una manera muy sencilla, estoy definiendo el tipo de estrategias con las cuales voy a estar trabajando dentro de mi elemento. Para que coloque esos elementos, los coloco para poder automatizar mi proceso de desarrollo. Por último, vamos a seleccionar uno más, que va a ser una estrategia interna. Aquí coloco el perfil interno, modifico una vez más dónde quiero que trabaje, que va a ser este elemento. Y una vez más, bueno, genero un nombre en particular para definir cuál va a ser el trabajo directo para la automatización de mi proceso de torneado. Aquí una vez más, por ejemplo, tenemos este punto y listo. Una vez que tengo la colocación de estos profiles, nos vamos a ir a la parte del Process Manager. Este Process Manager me da la posibilidad de colocar templates ya predefinidos. Aquí, por ejemplo, voy a colocar esos tipos de templates. Antes de pasar al template, vamos a trabajar con tal vez una estrategia manual. Que vamos a trabajar tal vez con el primer refrentado, donde yo selecciono el tipo de herramienta, que va a ser la herramienta número 3. Una vez seleccioné esa herramienta, voy a pasar a la colocación de los parámetros para la creación del torneado. Aquí tal vez A1, una unidad tal vez avance de huesillo, corte de huesillo, etc. Una vez que tengo definido ese punto, yo paso a insertar y seleccionar el primer profile. Y aquí, bueno, simplemente seleccionar cuál va a ser el corte y la estrategia. Si nos damos cuenta, puedo tener una previsualización de cuál va a ser el avance de mi pieza, de mi herramienta. Una vez teniendo ese punto, podemos ir a la definición y tener un playpad o una simulación de cuál va a ser el trabajo de mi pieza en particular o de mi herramienta. Nos cuenta, bueno, genera aquí una parte de corte. Una vez que tengo esa simulación, yo puedo tener una simulación, en este caso real, para poder observar si va a existir algún tipo de choque de herramienta directamente con mi estructura. Si nos damos cuenta, a continuación vamos a pasar ese punto. Y bueno, ahí tenemos ya la definición y bueno, la colocación de la herramienta para en este caso para el retiro de material. Una vez que tengo ese punto, vamos a darle OK a la secuencia y vamos ahora sí a utilizar el Process Manager para poder reutilizar templates de estrategias. Aquí lo que voy a hacer es reutilizar tal vez el ODSD1. Si nos damos cuenta, como condición tiene que tener el mismo nombre del profile, es por eso que lo colocamos. Y vamos a utilizar aquí 3 templates de 3 herramientas en particulares con 3 estrategias en particular. Aquí yo voy a generar una simulación de estas 3 estructuras y vamos a observar cuál va a ser el trabajo. Si nos damos cuenta, esto va a hacer que automatice de una manera y que pueda ahorrar tiempo y horas al yo reutilizar estrategias que tal vez yo ya sé que se tenga que utilizar para una herramienta en particular o tal vez para una estructura en particular. Aquí utilizamos una segunda herramienta y una tercera herramienta para la definición de mi estructura. Una vez que tengo esos puntos, vamos a crear lo que se refiere a las características para nuestro árbol de características y también lo que se refiere a las características de remoción de material. Una vez que tengo estructuras en particulares, vamos ahora nosotros a crear una estrategia custom. Esta estrategia custom nos va a dar la posibilidad de, por ejemplo, definir este elemento. Si nos damos cuenta, estrategia custom va a ser una estrategia definida por un fresado, donde yo voy a seleccionar una vez más el tipo de herramienta, que tal vez va a ser la herramienta número 10. Una vez definida esa herramienta, aquí yo puedo abrir un template. Ese template, como lo hicimos en la ocasión pasada, nos va a dar la definición de alguna serie de características de parámetros. Y aquí, bueno, voy a pasar a la inserción de cuál va a ser la estrategia custom, donde va a ser simplemente aquí lo que se refiere en mi superficie. Seleccionamos la superficie de trabajo, tal vez va a ser la parte interna, seleccionando todos los elementos. Aquí, bueno, vamos a seleccionar una vez más OK. Vamos a seleccionar que va a ser hacia arriba, hacia la parte izquierda del avance. Y una vez que tenemos esa parte, vamos a colocar el playcut, donde vamos a empezar donde empieza la herramienta, aquí tal vez en una previsualización previa. Y vamos a empezar a crear el corte, donde va a ser tal vez un aproximado. Y ese aproximado va a ser, la entrada va a ser a este punto. Una vez más que tengo esa parte, vamos a generar la salida de la herramienta. Nos cuando tenemos entrada y salida de herramienta. Una vez que tenemos ese punto, vamos a darle OK y OK al corte. Vamos a generar un delta. Este delta nos va a dar la posibilidad de observar cuál va a ser la entrada y salida de nuestra pieza. Aquí si nos damos cuenta, estamos agregando o quitando en este caso elemento enfriante, y vamos a dar un incremento de Z y para poder previsualizar que va a entrar y salir la pieza. Una vez que tenemos ese punto, vamos a ver la visualización de cuál sería el trabajo y la entrada de esta pieza. Nos damos cuenta, definimos la entrada, el corte y por último lo que se refiere a la salida de nuestra herramienta.
Una vez teniendo esa parte, bueno, le damos OK a la secuencia. A continuación vamos a ver ahora una simulación general de chequeo de cuál va a ser la estructura en particular y cómo vamos a estar trabajando. Entonces, cuando vamos a ir aquí al chequeo de pieza, en el chequeo de herramienta, y vamos a observar en este punto cómo va a estar trabajando directamente nuestra pieza para la definición de las estrategias. Por ejemplo, ahora sí, una vez nos pasamos una primera herramienta que va a ser la fase de barrenado, una segunda herramienta, una segunda estrategia de refrentado, la misma herramienta con una tercera estrategia que va a ser desbaste. A continuación vamos a agregar una tercera herramienta con una segunda definición de estrategia, y por último, bueno, tenemos las últimas dos definiciones que estuvimos trabajando, y por último la entrada y salida de la pieza customizada. Hasta este punto, bueno, tenemos una definición, y aquí, bueno, esta parte se acaba la primera parte del video. Esperamos que vean la segunda parte, donde veremos la parte de postprocesado y los cambios de manufactura.